Dice su palabra, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hola, Dios te bendiga. Quiero seguir hablándote de este libro tan hermoso. Me quedé en el capítulo 1, verso 14. Que ojalá sea de bendición para tu vida y aprendas las verdades que tal vez tú no las sepas, tal vez eres nuevo y estás aprendiendo, que te sirvan de bendición y que las apliques a tu vida también y puedas enseñarlas a otros. Entonces, cuando dice la palabra el verbo, recordemos que el verbo es el mismo Señor Dios Todopoderoso, y en el libro de Apocalipsis 19:13 dice: y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿A quién se refiere? A Jesucristo. El Verbo se hizo carne y dice habitó entre nosotros. Y hay muchas referencias en la Biblia. En Filipenses 2:7 dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. ¿A quién se refiere? Se refiere a Dios mismo, se refiere al Señor que estaba sentado, que está hoy, pero que estaba en ese momento sentado en su trono y descendió a este mundo para enseñar a los hombres las verdades de su palabra. Ese verbo se hizo carne, como lo hablamos al principio. En el principio era el verbo, y el verbo, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. No que sean dos dioses, no que sea el Padre y el Hijo, no. Eso siempre se ha confundido. No, es el mismo Dios manifestado en carne, manifestado entre nosotros. Así lo dice Juan: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Ellos mismos declaran, porque ellos fueron testigos de lo que ellos vieron. Dice en Lucas 9:32: Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño, pero cuando estuvieron bien despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Eso es una parte donde habla de la transfiguración, donde Pedro y su amigo vieron la transfiguración de Jesús, como él se transfiguró y totalmente su manto, dice que se volvió más blanco que la nieve, su resplandor como el sol, algo poderoso, algo tremendo. Y ellos mismos testifican de Dios mismo, de cómo ellos lo miraron a Dios mismo. Dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito. Y esa palabra unigénito significa el único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, no Juan el escritor, sino Juan el Bautista, este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Lógicamente, ¿por qué? Porque es Dios. Es Dios caminando en la tierra, manifestándose en la tierra. Por eso el profeta Juan Bautista decía eso: él es primero y después que yo. Él es antes de mí porque era primero que yo. Tremendo. Dice: pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. De su plenitud, de su poder, de su deidad. Dice en Efesios 1:23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Todos hemos recibido de él, todos hemos recibido de su gracia, todos hemos recibido algo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hemos creído, primeramente recibimos su Espíritu Santo, que Él nos dio por gracia. No porque lo merecíamos, sino por gracia. Él nos ha dado las cosas, y aún
también hemos visto milagros, sanidades en nuestras vidas. Todo eso el Señor nos los ha dado como regalos por gracia, sus dones, dones de lengua, dones de sanidad, dones de enseñanza, etcétera. Todo eso el Señor nos los ha dado por gracia. Y luego dice más adelante, porque la ley fue dada por medio de Moisés. Hablando de la ley que Dios le dio a Moisés para el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Dice, más la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo, usted y yo tenemos entrada a este lugar santo, a este trono poderoso, entrar para adorar al Rey de Reyes y ser llamados santos y elegidos y escogidos y ser, producto de su sacrificio, fruto de su sacrificio que Él hizo en esa cruz. Nadie, dice, ha visto jamás a Dios. Eso es, sí, en el video anterior lo dije esto, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y se refiere al el único, cuando dice el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Se refiere a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Él es el que nos dio a conocer al Padre. Una vez estaban, hablando los discípulos. Estaban hablando los discípulos con el Señor. Y Felipe, uno de sus discípulos, le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Ve lo precioso de esto. Cómo es que estos hombres pudieron mirar al Señor Jesucristo, pudieron mirar a la manifestación de Dios en Jesús. Y sin embargo, a este hombre Felipe le pregunta, Señor, muéstranos al Padre. Y el mismo Señor le dijo, tantas veces he estado con ustedes y no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y esa es otra verdad que nosotros tenemos que entender. De que cuando Jesús le dice eso, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, es que Él mismo era el Padre manifestado en carne, como hijo, manifestado en esta tierra. Por eso Jesús le dijo esto a este discípulo. Y es algo que nosotros tenemos que entender, algo que nosotros tenemos que comprender, de que no son tres dioses, de que no son dos, porque hay muchos que dicen que son dos, hay algunos que dicen que son tres. No, es solamente Dios manifestado en carne, y más adelante vamos a ver su manifestación de su Espíritu Santo. Entonces, este libro es tan importante que nosotros lo leamos y entendamos todas las cosas que están ahí. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es Jesucristo el que le dio a conocer por medio de su manifestación. Dice de Jesucristo en Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días, dice, nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y quien sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Él es el resplandor. ¿Quién es Jesús? El resplandor de la gloria de Dios. No es que sean dos dioses. Él es ese resplandor, Él es el poder, Él es la palabra, Él es el verbo, el que hizo todas las cosas por medio de su palabra. Dios te bendiga y nos vemos en otro
en otro video.